Entonces, previamente vamos a mostrarle un poco de los productos también que puede tener el banco. Aquí vemos productos alternativos que no son necesariamente vivienda, ¿no? Pero como los créditos de consumo, que aplican para asalariados, en los cuales son créditos de libre disponibilidad. Va la tasa de interés desde un 14,49% fija 12 meses y luego 14,99 más tasa de referencia, de ahí para arriba, ¿no? Dependiendo del tipo de cliente, el segmento, si le pagan sueldo o no en el banco, puede variar la tasa de interés, el plazo máximo es a 6 años, ¿no? Y es sencillo el proceso de aprobación, es a sola firma usualmente la mayoría de nuestros créditos de consumo, ¿no? Lo que es el crédito vehicular. El crédito vehicular tiene una tasa de interés del 7,99, fija 12 meses y luego 7,99 más tasa de referencia. En este caso el combo que le llamamos nosotros para aplicar esta tasa es que viene con el seguro vehicular incluido dentro del financiamiento. ¿Ya? La aprobación es bastante rápida, tenemos un estimado de 24 horas desde que se presenta toda la documentación o tenemos la documentación completa para ingresar la carpeta y aprobarla. Hasta 9 años plazo, el financiamiento hasta el 90%. Y bueno, lo que ahorita también tenemos es el tema de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito que ahorita las personas están buscando tanto para usar en el exterior. Entonces, es un producto que nosotros lo estamos ofertando con tasas preferenciales desde un 9,99% los primeros 12 meses para la tarjeta de crédito, ¿no? Perdón, ¿y los requisitos? Es básicamente lo mismo, el análisis, ya sea un crédito de vivienda, sea un crédito de consumo, una tarjeta, todo, son los mismos requisitos. Quizás va a variar en el tema de que no debe presentar, por ejemplo, para este proforma, en este no presenta solterío o certificado de matrimonio, en ese tampoco, digamos, ¿no? Entonces, alguno que otro, pero básicamente los requisitos, lo que son boletas de pago, certificado de trabajo, extracto de AFP o extracto de la cuenta donde le abonan su sueldo, aplica para todo. ¿Les ha tocado casos de asesores? Por ejemplo, nosotros no tenemos un sueldo fijo. Claro, es que ya ahí se ve como independiente, ¿no? Es otro el caso, ¿no? En ese caso ya se tiene que presentar lo que son contratos, porque ustedes llevan facturas de repente, o algunos tienen NID, por los contratos que hacen por las ventas que realizan, entonces todo eso se puede presentar. Lógicamente aquí estamos hablando de condiciones para dependientes, digamos, ¿no? Que es la más baja. Sí, las condiciones suben un poco más para cuando son independientes, pero se puede otorgar, ¿no? Okay. Esas condiciones sí, ¿tendría usted por ahí algún checklist para pasar para que lo den como opción? Lo de independiente. Ajá. En realidad, le comento, lo que pasa es que en el independiente es distinto a que yo le pueda decir, un asalariado me presenta esto, son Sí. cosas concretas, ¿no? En cambio, a un independiente, lo primero que hacemos es reunirnos con el independiente. Sí son básicas las cosas también, pero ya vemos cómo darle forma o modelarlo para que se pueda presentar la operación. Porque no es lo mismo que yo vaya a la ramada, tenga alguien que quiera darle un crédito a alguien que tenga un puesto de abarrotes, digamos, ¿no? Claro. O alguien que tenga un puesto de comida, a un profesional independiente, digamos, ¿no? Como ustedes, digamos, ¿no? Que da el servicio de venta de casas y todo, ¿no? Entonces, los requisitos como tal no le voy a pedir al de abarrotes que tenga NID, digamos, ¿no? Sí. Entonces, pero sí al profesional independiente, digamos, ¿no? Entonces, varía, no es, pero lo que se tiene que básicamente respaldar a un independiente es antigüedad del negocio, con 2 años mínimo, los ingresos del último año y patrimonio adquirido los últimos 2 años. Ya, entonces, eso puede ser, como le digo, va desde una libreta de apuntes que pueda tener el vendedor, digamos, hasta la facturación, que sería lo más formal, digamos, ¿no? La facturación del 100%, pero hay casos y casos, ¿no? Que se tienen que analizar para poder otorgar el crédito, ¿no?
Por eso para los independientes usualmente siempre pedimos tener una reunión con el cliente. No es lo mismo que ustedes nos manden a un cliente por teléfono, sáqueme el cálculo le paso las boletas, le pasamos. Pero para un independiente necesitamos nosotros tener una entrevista previa para consultarle acerca de cuál es su actividad, de qué manera la puede respaldar. Entonces son N cosas y son distintas, ¿no?, las actividades del cliente. Entonces para ello, cuando ustedes cuenten con un independiente, lo ideal es que pasen a visitarnos con el cliente o que el cliente vaya directo con nosotros, ¿no? Y así lo asesoramos para poder armar la carpeta y darle forma, como dice mi colega, ¿no? Perdón, para el tema del repago, que es lo que al banco le interesa, las libretas de ingresos, etcétera, es lo que como independientes les va a servir. Has mencionado una palabra, un patrimonio de los últimos 2 años. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que Lo que pasa es que solamente lo van a catalogar como ingresos o patrimonio de los últimos 2 años, ¿no entiendo? Lo que pasa es que, ¿qué pasa ahorita actualmente en el análisis que se hace a las personas independientes? Bueno, cada banco puede tener su política, ¿no? Sin embargo, esto es una política que el banco aplica, en donde me dice, yo soy independiente, gano, pero por ahí ese independiente no tiene ahorro. ¿Qué lo haces? Porque si está generando ganancia y está pidiendo al banco porque genera ganancia, entonces en función a sus ganancias, ese cliente puede haber reinvertido esas ganancias y tener cierto patrimonio. No estamos diciendo que tenga una casa, ¿no? Pero que puede justificar su aporte propio, digamos. Yo tengo mi aporte propio, lo tengo en una cuenta de ahorro en el Banco Económico. Entonces, ese 20% que se le pide de aporte puede ser parte de su patrimonio adquirido los últimos 2 años. O por ahí compró inventario para su negocio. Tiene mercadería. Entonces, pero circulante. Exactamente, pero que se vea el crecimiento o la reinversión de esas utilidades o el rédito que está teniendo a través de su actividad. Entonces, a eso se refiere el tema del patrimonio, ¿no? Una pregunta más. El TRE, ¿cómo en el último semestre que te está tan volátil, cuál es en tu experiencia el comportamiento de la TRE? Porque ahora es lo más importante, porque creo que las tasas no van a subir mucho, ¿no? Pero la TRE es la que va. Y bueno, ahorita vamos a ir a lo que ya nos interesa, que es el tema del crédito de vivienda, y ahí podemos desmenuzar o disgregar ya. ¿Quieres presentarlo? Claro. Ahora vamos a explicar el tema de los productos de crédito de vivienda que tenemos para ofertar como banco mercantil. Ya tenemos el producto, voy a explicar primero por el producto de vivienda social. Como ustedes saben y deben tener conocimiento, es un producto que prácticamente ya no está en el mercado. Sí lo tenemos, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, lo estamos dando nosotros a un plazo de 5 años máximo y 70% de financiamiento, ¿no? Eso es para los productos de vivienda social que tienen la tasa de 5.5 y 6%. Las tasas de interés de vivienda social van en función al valor del inmueble, ¿no? Entonces, para los productos de vivienda social con la tasa 6.5 es el único que tenemos con financiamiento de 20 hasta 25 años, ¿no? Y esto va para los inmuebles con un valor hasta $165.000. De 137 a $165.000. De repente, si tengan un cliente con esas características, sí les podemos dar este producto, lo tenemos aún hasta 20-25 años, pero no nos olvidemos del porcentaje de financiamiento, solo el 70%. El cliente tendría que tener un 30% de aporte propio, ¿no? Entonces, esto sería el tema de vivienda social, y claro, este producto es únicamente para los clientes que van a adquirir su primer inmueble, porque como requisito se pide la negativa en derechos reales, no tiene que tener ningún inmueble registrado a su nombre a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, como se ha disminuido el tema de las condiciones en este producto, el banco ha sacado uno que lo llamamos el sustituto. ¿Ya? Es igual para adquirir la primera vivienda. ¿Ya? Este producto de aquí lo podemos financiar al 85%, el plazo máximo es hasta 30 años, y nuestras condiciones, como pueden ver, las tasas son súper atractivas. La tasa es de 6.50, que prácticamente es una tasa de vivienda social. 6.50, 3 años fijos. O sea, el cliente tiene 3 años para pagar una cuota fija, y a partir del 4.º año bajamos la tasa a 6.25 más la 3. La 3, como saben, es variable, ¿no? Entonces, este producto de acá viene a reemplazar para nosotros el de vivienda social. Nos ha ido muy bien con este producto, porque a la gente que no le da la capacidad para este, le da muy bien para este, ¿no? Entonces, este producto es solamente para asalariados, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esto?
el cliente tiene más capacidad por el tema del plazo, por el tema de la tasa. Incluso le podemos explicar, ¿no?, que como tiene 3 años de tasa fija, tiene ese tiempo de repente para poder amortizar su crédito, de modo que cuando llegue el 4.º año no va a sentir la diferencia en la subida de la tasa, ¿no? Entonces, ese serían estos dos productos, pero ahorita lo explique el... Sí, bueno, ya aquí hemos visto una alternativa. Vivienda normal, como primer vivienda, nos le explicaba a la señora que nosotros le decimos el sustituto, digamos, no aplica vivienda social, pero quiere un mayor porcentaje, mayor plazo, le damos este. Pero ¿qué hay de las personas que ya tienen un crédito de vivienda o que ya declaran que ya tienen una vivienda? Que no aplicaría ni a vivienda social, tampoco a este de primer vivienda. Entonces, aplicarían en este caso a lo que es el crédito de vivienda, vivienda normal, ¿no? A la segunda vivienda. Entonces, podemos en este caso financiar hasta el 80% e incluso llegar hasta un 100% si el cliente tiene una segunda garantía. Es decir, tiene ya una casa, la quiere dejar hipotecada también en el banco como parte del grupo de garantía, podemos llegar a financiar la segunda vivienda hasta un 100%. Este crédito igual lo damos a 25, 30 años, dependiendo del segmento del cliente, o mejor dicho, de la edad, ¿no? Nosotros le llamamos banks al cliente que tiene menos de 35 años para atrás. Si tiene 36 años cumplidos en adelante, ya es no banks, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, 25, 30 años, dentro de lo que es las cuotas siempre se considera lo que es el seguro de desgravamen y el seguro todo riesgo, que es algo muy importante aclararle a los clientes porque es un beneficio básicamente que ellos van a estar pagando también dentro de sus cuotas. ¿Qué pasa si alguno de los cónyuges son dos y alguno de los cónyuges o enferma y fallece o queda con alguna invalidez? Ellos pueden solicitar que el seguro de desgravamen les cubra toda la totalidad de la deuda. Entonces es algo que los protege a los clientes. Y el seguro todo riesgo daño a la propiedad cubre la garantía, la casa. ¿No? El otro día un cliente me dice, pucha, le cuento que vino un viento y me azotó la parte del techo, me la voló una parte de mi techo, un viento huracanado. Llamó al seguro, el seguro vino, hizo inspección, se lo arreglaron. Entonces le protege, ¿no? También daños contra incendios. En este sí ya las condiciones son un poquito más altas porque es una segunda vivienda. Aquí tenemos, según el tipo de cliente, le decimos el monto de ingreso. Mientras más alto el ingreso, le podemos dar una tasa más baja. ¿Ya? Pues vamos desde el 7.75 hasta un 6.99, que sería fijo, 12 meses. Y luego, del 18 meses, y luego desde el 7.49 hasta un 6.5. El plazo del crédito, el resto del plazo del crédito, más lo que es la 3, que es lo que ahí ya me entraba a consultar, ¿no? La 3 es una tasa variable, es una tasa que no la pone el Banco Mercantil ni ningún banco, sino eso va en función a la economía del país y la determina el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía. Entonces, el comportamiento de la 3 en los últimos años ha sido estable, no se ha elevado de golpe ni se ha bajado de golpe. Se ha mantenido, ¿no? Ha estado 2.90, 3, 3.10, por ahí, digamos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita está en 3.05 y viene, creo, 3.05 ya un mes, digamos, sin moverse, porque cada viernes revisan y actualizan el tema de la 3. Un poco el tema, tal vez me estoy adelantando, el tema del ustedes catalogan el BANS, ¿no es cierto? O sea, habló de 35 años para abajo. Marca joven, digamos. De acuerdo. Hasta los 35 años le podemos dar un plazo de 30 años. Yo estoy pensando, el que tiene 35 años creo yo, es mi percepción, que ha tenido muy poco tiempo para hacerse una primera vivienda. Es tal vez una opción que estoy planteando. Entonces, ese mecanismo de repente es muy difícil de lograr. En realidad, cualquiera de estos casos, mire aquí igual en la primera vivienda o allá, ahí aplica el tema del BANS. De acuerdo, pero ahí es más difícil. Yo no puedo demostrar, entrar a ese yo no por la edad, un joven de 34 años, creo yo que es difícil que tenga una primera propiedad y con eso aplique a las... O por herencia.
Claro, exacto, tal vez ¿no? eso, O claro. papá le transfirió Claro, porque así sí, o claro. tiene una herencia. Está bien. O va a algo. sumar ingresos con su pareja Claro. y accede. No Entiendo, es que no se entiendo. pueda. Sí, sí, Tenemos sí, no, bastantes clientes, ¿no? entiendo. Entonces sí hay esos casos. O Por por eso ahí le que- está pagando su vivienda social igual, ¿no? Exactamente, por ahí tiene un muy buen ingreso, quiere acceder a un segundo crédito, ya tiene un crédito de vivienda social porque lo sacó en su momento, Ujú. ahora ya quiere una segunda vivienda. Correcto. Ahí. Gracias. Tengo una pregunta. Aquí veo puros dólares. Ahora sabemos que no existe el dólar. ¿Los contratos los siguen haciendo en dólares o en bolivianos? No, en los créditos, todos los financiamientos del banco son en boliviano. Entonces, Es en boliviano. Así Nosotros es como, suba, baje el, lo que pasa es que es tipo un de precio cambio referencial oficial. nomás, ¿no? Que damos en dólares porque, para que no sea la cifra muy alta, digamos, ¿no? Porque hablaríamos en millones de bolivianos, digamos, si le ponemos aquí 165.000 dólares, habríamos de cuánto, de 1.200.000 bolivianos, entonces para no hacerlo, No estamos para cortarlo. acostumbrados, digamos. No estamos acostumbrados, pero yo creo que a la larga sí vamos a tener Sí. que cambiar esta tendencia, ¿no? Pero de momento todos los Ya. créditos que otorga el Banco Mercantil son en bolivianos, Ya. ¿no? Ahorita, ¿con qué tipo de cambio están manejando? Los Es créditos. que no hacemos, en realidad más allá de que nosotros no hacemos ningún tipo de cambio porque nosotros le decimos, nosotros te prestamos 100.000 bolivianos y vos nos devolvés 100.000 bolivianos. En cambio, la negociación entraría entre el Comprador y vendedor vendedor. y No, comprador. cuando usted le dice a su cliente, bueno, hasta 91.000 dólares, ya, a ver, ¿cuánto es en boliviano? Nosotros lo calculamos a 6.97, digamos. esa es la 6.97, Ujú. pero no hacemos otro tipo de cambio tampoco, ¿no? Ya. Pero es un cálculo aproximado a Un cálculo 6.97. aproximado porque Claro. en realidad ya el vendedor con el comprador nos tienen que dar el precio de venta en boliviano y ya nosotros le financiamos en boliviano, ¿no? El Porque porcentaje que ahí corresponde. van y están dando el 6.86, digamos, ¿no? Por eso le pregunto. Sí, ¿no? En este caso 6.97 es como referencia. Como referencia que lo tomamos. Ya, ok. Así, ahora es importante también que conozcan que para cualquiera de estos productos es el tema de los requisitos, ¿no? Que puedan identificar a sus clientes. El tema de los requisitos, bueno, es prácticamente que el cliente pueda respaldar sus ingresos. Con los asalariados es mucho más sencillo, Claro. ¿no? Se piden las boletas de pago, el extracto de la gestora o el extracto donde le abonan su sueldo, ¿ya? Entonces, eso sería el tema de los requisitos de ingreso, ya sea de uno o de la pareja, ¿no? Se pide el tema de los documentos del inmueble, tienen que estar todos en orden, al día, los impuestos cancelados de la última gestión, carnet de identidad de los vendedores, certificado de civil de los vendedores. Como banco, a diferencia de otros, les cuento que nosotros no pedimos como un requisito indispensable, por ejemplo, que el cliente demuestre su aporte propio, que el cliente presente el contrato de compra-venta, ¿no? Si el cliente lo puede presentar bien, pero no es un requisito indispensable para nosotros como otras entidades financieras, ¿no? A nosotros simplemente con la información de que el vendedor comprador nos diga este es el precio de venta, el cliente sabrá cómo le va a pagar la parte del aporte propio, ¿no? No lo pedimos como respaldo. Es importante que el cliente maneje su dinero en el banco, pero no lo pedimos como algo indispensable. Sí podemos avanzar sin eso, ¿no? Igual tenemos clientes, sabemos que no todos aportan a las AFP, hay muchas empresas aquí así, entonces tampoco es algo con el que el banco directamente se lo rechace el crédito. Puede ser que el cliente no aporte a las AFP, pero sí le abonan su sueldo en algún banco. No le abonan su sueldo en un banco, pero el cliente se deposita su sueldo en el banco, ¿no? Entonces tenemos varias opciones. Si yo no tengo un abono de sueldo de parte de la empresa, no aporto a las AFP, entonces puedo aperturar mi cuenta en el mercantil y mínimo necesito 6 meses de depósitos continuos en el mercantil. No puede ser en otro 6 banco. meses. 6 meses. Es la antigüedad. Ahí entra Posibilidad de bastante, las cosas. claro, ahí entra bastante también un poco del criterio que manejamos para analizar los clientes. No quiere decir que el que atiende en una esquina trabaja para alguien que tiene un carrito de food truck, puede ir y depositarse su sueldo y le vamos a dar crédito, ¿no? Entonces, igual se hace una verificación laboral, se verifica que sea una empresa establecida o conocida en el ambiente o en el medio para que pueda otorgársele, ¿no? Ya que no cuenta con el respaldo como por ejemplo la AFP, ¿no? Si cuando no presentan los respaldos de la AFP, se hace un estudio más mínimo, que se puede decir, o sea, más amplio, minucioso, perdón, la palabra, de la empresa, ¿no? Porque como no es una empresa que está consolidada, no tiene su respaldo, entonces hemos tenido bastantes clientes que han querido armar carpetas, ¿no? Por ejemplo, una secretaria que gane 15.000, 20.000 bolivianos, digamos, yo me deposito mi sueldo, esas cosas no van.
se ve la antigüedad de la empresa, se hace un informe de cuáles son los clientes, muchas veces se llega a pedir quizás estados financieros, ¿no? Porque lo que se quiere validar son los ingresos reales del cliente. Entonces, para que también lo consideren y no sea, vaya a depositarse 6 meses de su sueldo, le van a dar en el mercantil, no funciona así, ¿no? Entonces, para claro. Al final y al cabo, el banco lo que, como dice, validar los ingresos o ver la fuente de repago que tiene el cliente, ¿no? Eso es lo más importante, porque el banco no le interesa más allá de la garantía, porque puede decir, no, yo tengo $50,000 y quiero una casa de 100,000, yo tengo el 50%. Pero el banco igual tiene que ver y analizar lo que son los ingresos, ¿no? Eso sería en el tema también, bueno, cuando son asalariados, como es mucho más sencillo y más fácil de respaldar los ingresos, los créditos salen bastante rápido en el mercantil, ¿no? Son nuestra prioridad los hipotecarios, entonces nosotros podemos llegar a desembolsar hasta en 3 semanas si tenemos todos los documentos y no hay ninguna observación en la documentación, para que tengan conocimiento también. Estamos aquí en oficina central con un horario extendido de 9 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, igual ahí yo también le voy a dejar mis requisitos. Al final de la hoja están nuestros números de teléfono. Cuando tengan algún cliente, de repente que ustedes ya puedan filtrar y vean sus ingresos, algo, nos pueden mandar las boletas o nos pueden mandar el contacto del cliente. Nosotros les hacemos un cálculo para ya más o menos tener una idea si cuenta con capacidad o no para el inmueble que están. Me ha tocado clientes que sus inmuebles están con líneas de crédito. ¿Cómo es la figura ahí? ¿El comprador tendría algún problema financiar? Hay que ver el tema de, se llama política de liberación, ¿no? La entidad financiera que ha otorgado esa línea de crédito, o quizás son las constructoras, por ejemplo, un edificio, este edificio se financió a través de un banco y el banco le da una política de liberación donde le dice, ya vos vas a vender, te estoy prestando para que construyas y vendas, vos vendés y me pagas de tu venta, de cada venta que hagas el 70%. Entonces, esa se llama la política de liberación. Entonces, sí o sí nos van a pedir esa política de liberación para que nosotros podamos hacerlo, porque a los días los folios puede que esté registrado una línea de crédito de 1 millón de bolivianos, pero la casa no vale 1 millón de bolivianos, vale, no sé, 400,000 bolivianos. Entonces, sí o sí se tiene que verificar que vaya a haber una liberación por parte de la otra entidad, y eso es a través de una carta formal que se llama la política de liberación, ¿no? Pero sí se puede hacer. O sea, tienen que ir liberando bienes. Exacto, se va liberando. Y ahí nos va a decir a quién vamos a pagar, cómo vamos a hacer los pagos y demás, ¿no? La ventaja es de que ya siendo el comprador, trabajando con el banco, ya tiene la certeza de que ahí no hay problema con la documentación. Se revisa toda la El área legal del Claro. banco es bastante minuciosa, ¿no? En la revisión de documentos para la hora de tomar una garantía, ¿no? Porque Correcto. tomar una garantía que va a estar a largo plazo unida a un crédito del banco, que en algún momento quizás no sea así, puede entrar a una ejecución, y si hay problemas legales, entonces el banco no se va a poder adjudicar la garantía si no revisa bien al principio, ¿no? Yo tengo un caso en el tema de La Paz de René. Él tiene una línea de crédito bastante grande y estos terrenos están grabados con una parte, creo que un 15% de la línea de crédito. ¿Cuánto tiempo en general demoraría hacer esta no sé qué se llama liberación, lo que estás hablando de la... No, es que en realidad nosotros, O sea, el sustituir proceso es el mismo siempre y cuando tengamos todos los documentos. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, verificamos, el análisis financiero, sale el análisis financiero, entra el análisis legal, y ahí es donde van a revisar la política de liberación. ¿Ya? Entonces, ya, ok, está bien tu política de liberación, hacemos el proceso, hipotecamos nosotros, desembolsamos el crédito y le pagamos al otro banco. Correcto. El otro banco ya se comprometió en su política de liberación a que nos va a emitir una minuta de liberación. Entonces, ya el proceso después del desembolso y pago a la otra entidad es ya entre bancos, ¿no? Y entre tramitadores, si podemos llamarlo así. Pero no va a interferir en que nosotros lleguemos hasta el momento del desembolso, siempre y cuando vaya acorde a lo que se ha propuesto, ¿verdad?
digamos, ¿no? La compra del inmueble se va a realizar en los tiempos establecidos, ya eso es Y la posterior. ventaja es que ustedes, que los bancos participan, entonces relativamente es Exactamente. muy serio, Y una digamos. ventaja, Claro. y por ejemplo, a diferencia de que alguien pueda venir, si ustedes tienen de repente también vendedores que tienen y están grabados por un tercero, Ujú. ahí eso sí no nos permite. Sí o sí, si es un gravamen de un tercero, por un préstamo, por un anticrético no se puede. o algún tema judicial, el banco no toma en garantía ese inmueble hasta que no se haya levantado y se vea figurando en el alodial también el levantamiento de esa. ¿Y cómo funcionaría la compra de deuda? La, En este caso. la compra de deuda es con banco, no con tercero. No, obviamente con banco. No con tercero. Yo tengo una deuda en el banco económico y quiero gestionar una compra con mi cliente o mi vendedor, que es cliente de ustedes. Claro, Entonces, de repente se puede hacer una gestión Prácticamente el mismo proceso, lo único que se va a pedir adicional es que el banco donde está hipotecado mismo tiene que- que presentar una carta Correcto. O sea, hablamos de la línea de crédito, la carta de Compromiso de compromiso de liberación, es lo mismo que la política de De liberación que acuerdo. tiene la línea de crédito. Entonces, el mismo proceso, solamente que al banco igual le vamos a pedir a la otra entidad Ah, lógico. que se comprometa a liberarnos si le pagamos. si lo pagamos. Exacto. Ahora, el seguro que ustedes como banco exigen, ¿tienen una aseguradora específica? Ahorita, Por el tema de desgravamen. el desgravamen que tenemos y ya de varios años que estamos trabajando es con Alianza. Con la alianza. Con Alianza. El todo riesgo recientemente ya se ha movido a la aseguradora que es del banco, porque el banco o el grupo económico del banco ya ha abierto una aseguradora y ahora todos los seguros, todo riesgo se han trasladado a esa aseguradora, ¿no? Que es Mercantil Seguro, Mercantil Santa Cruz Seguro. Yo me pregunto porque tengo un caso en que hay que hacer un desgravamen y eso también lleva su tiempo, ¿no? Porque hay que demostrar obviamente fallecimiento, etcétera, cosas así. Y a veces es muy pesado el tema del desgravamen, ¿no? No necesariamente el oficial entiende la necesidad, la urgencia de liberar Más allá de, bueno, no está en la mano del oficial, Entiendo. bueno, lógicamente sí el recibir documentación o la solicitud inicial, pero de eso ya pasa a tercero, ¿no? Que sería ya en el caso de la compañía, ¿no? Y ellos tienen plazos mínimos establecidos para dar un dictamen acerca de una solicitud. ¿No? Creo que son 45 días hábiles que manejan las compañías. Pero en este caso el oficial tiene que acompañar al cliente, en este caso, ¿no? Ante la aseguradora. Claro, Porque ese es un poco el problema, ¿no? El oficial dice que haga su trámite en la aseguradora. no Y de debería ahí ser. viene el desgravamen, ya ustedes ahí se siguen trabajo. Cuando creo que esa parte es la que más, el mayor cuello de botella entre el cliente y el asegurador, que en realidad no es de ustedes, lo que me están comentando, es de eso que están manejando ustedes, ¿no? Entonces es una tercera No, son parte en la que no, compañías separadas. claro, ¿no? Que no necesariamente ayudan, en este caso, al deudor. Claro. Y es un tema que no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Porque como le digo, no está en manos del ejecutivo o del asesor la respuesta ya, ¿no? O sea, el asesor cumple hasta el momento que manda la solicitud o los documentos, presenta la documentación a la compañía, que debería ser inmediato el Ese es cliente, el ¿no? tema. Por eso, ahora ya si hay alguna dejadez, podemos decirlo así, por parte del asesor, ya eso también habría que hablarlo. Y es un tema bien complicado, porque ya no es, porque como ustedes son, como obviamente son agentes de negocios, ya perdieron el negocio en ese tema y ya se despreocupan un poquito de este tema, ¿no es cierto? Perdón, volviendo un poquito atrás, ¿qué pasa en este caso? Tenemos un comprador que califica, digamos, ¿no? Él ya fue, consultó en otro banco, ya, y está enamorado del inmueble que le ofrecemos, pero tiene línea de crédito, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tiempo va a llevar desde que él inicia su trámite hasta que le desembolsan? ¿Por qué? Porque para él asegurar el inmueble, ya que le tenemos para él, va a decir, hagamos un contrato de arra. Y en el contrato se tiene que especificar qué tiempo lo vamos a esperar. Entonces nosotros como asesores Claro. tenemos que decirle, más o menos le va a llevar tanto, digamos. Es que, como le decía, no hay o sea,
el que esté hipotecado con una línea de crédito no es un impedimento para que se pueda dar la operación, siempre y cuando se cuente con la política de liberación, ¿no? Entonces, si no tiene y hay que gestionar la política, ya eso no va a depender de nosotros como banco, a no ser que esté en la hipotecado la línea sea del mismo mercantil, ahí podemos claro. moverlo nosotros y ver de agilizar esa política. Claro. Sin embargo, vamos a demorar, si es que no la tienen la política de liberación, el tiempo que el banco demore en emitirle su política de liberación. Aparte de lo que el banco demora regularmente, que como decía Claudia, hasta en 3 semanas, 4 semanas es un tiempo aproximado en que nosotros estamos desembolsando un crédito desde que se presenta para hacer el avalúo y todos los requisitos. Si su cliente tiene todos los respaldos de su ingreso, es un crédito prácticamente normal. Lo único Claro. que él tiene que averiguar es esa política de liberación. Si la tiene. Si la tiene, no hay ningún problema, el crédito sale el crédito. En su propio banco. De su propio banco, claro. En su propio banco, donde Es que está la línea donde de está crédito. la Lodial, ahí sale la línea de crédito. A favor de qué banco está, y ese banco tiene que averiguar la política de liberación. O con su vendedor. No, el vendedor va a ser el que va a saber, debería porque tener todo eso. si tiene una línea de crédito, de repente no es la primera inmueble tampoco, departamento o casa que va a vender. Claro. Ujú. No sé si tienen alguna otra consulta acerca de Bien. los créditos de vivienda. No sé si me anticipo, disculpen. El tema de los bienes adjudicados a mí personalmente me interesa mucho. Creo que deberíamos hacer algo con esos. Ustedes tienen, como banco tienen, y ustedes no son inmobiliarias, no es lo que siempre se habla, tienen bienes adjudicados y yo siento que hay mucha rigidez en los bancos en general respecto a ese tema. Yo me he acercado a un par de bancos por algún inmueble y bueno, no quieren dar exclusividad, lo entiendo. ¿Cómo trabajan ustedes en ese tema? En realidad el banco tiene su área específica, ¿no? Sí. Y ellos son los que se encargan de comercializar y ver el bien que viene adjudicados, administrar los bienes adjudicados, pero no trabaja con una inmobiliaria exclusiva, Sí, entiendo, ¿no? O sea, si alguien se acerca, tendrá que ya ver con ellos si hay algún tipo de negociación, si tiene algún interesado en el bien, pero no trabaja como tal, ¿no? No hay eso. No tenemos igual. Eso. Se ha sugerido, pero no lo han tomado en cuenta, ¿no? Porque hay muchos bienes y interesantes el banco- y ustedes están interesados en soltar eso, porque no es un negocio finalmente, ¿no? Nada más tienen capital guardado ahí, ¿no? Sí, Entonces, la verdad que de sí, repente, y va creciendo más como obviamente, va pasando, ¿no? Obviamente. va Entonces, de creciendo repente todo. habría que pensar en algo. Claro, eso ya viene de indicaciones de arriba. Entonces, se los planteo de repente en algún momento con su... Sí, no, como le digo, ya Con su hemos jefe de planteado operaciones incluso en podrían ver eso, una ¿no? reunión que se tenga alguna flexibilidad, pero como eso no es otra área específica, Sí, sí, ellos sí. tienen sus normas, sus Entiendo. parámetros, sus políticas para poder tratarla. Gracias. Lo que son las... Igual al final de la hojita está Aquí está muy tu nombre, ahí para claro. que tengan dos opciones. Sí. Cualquier consulta, cliente que tengan nos pueden avisar. Si quieren alguna otra reunión con otras personas, ideal, nosotros los invitamos a que pasen a nuestra torre. Tenemos una sala ahí para reuniones, entonces para que puedan conocer, puedan hacer una Que si conferencia. conocen las oficinas, de verdad que les va a gustar, es un lugar tranquilo, amplio, cómodo para los clientes. Si ustedes necesitan ir, a veces va el papá, la mamá, los hijos al banco con el asesor, entonces ahí van a estar cómodos, tranquilos. O los mandan a los clientes y nos escriben, Claudia, Marco, le estamos mandando a este cliente, por favor, saque el cálculo. Y a nosotros ahí le dejamos todo anotado como tenemos nosotros, le dejamos el producto, el financiamiento, el plazo, la cuota, todo, que eso es lo que le interesa al cliente. Ok. ¿Y eso es adentro de las brisas? Sí. Se entra por las brisas y es la planta baja. En la planta, a ver, usted está el edificio, pero está las brisas, ¿no es cierto? Entonces, usted puede entrar por las brisas, o puede ya. entrar por el Ah, ya, edificio, perfecto. igual, en la planta baja. Entonces, tiene los dos accesos, incluso de los subsuelos del parqueo de las Sí. brisas, entra por las mismas brisas, o sea, están Ah, conectados. ya, esa era mi duda. Era Solo mi duda. que si usted ve, y en la parte de afuera del edificio se ve Tigo. Sí. Entonces, usted por dentro entra, está Tigo, está Fair Play y aquí está el ingreso de la agencia. También puede entrar por el otro lado, hay una moneda grande Sí. de mercantil, Sí, una sí. subida, Y una el bajo rampa. ingreso. Sí, esa era mi duda, porque como sé que no está en la torre misma
Está como... Sí. Nosotros sí, o sea, es parte de la torre. Esa Ah. parte sí es parte de la torre donde estamos nosotros, porque es la planta baja, Ya, pero conecta con las brisas. ya, perfecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta adicional? Perfecto, muy En bien. las hojitas, como le dijo Claudia, están nuestros datos de contacto. Si ustedes quieren llamarnos, escribirnos, Ya, cualquier cosa, vamos a estar prestos y atentos para poder ayudarles. muchas gracias. ¿Para que nos Gracias. podamos tomar una fotito? Claro, Sí, claro, por supuesto. Sí, Claro que sí. Por supuesto, gracias por su tiempo.